Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos a disfrutar de la gracia del Señor y de la bendición del Espíritu Santo. Hoy es un día glorioso. Hoy es un día especial donde nos hemos gozado adorando y glorificando el nombre de Cristo. Amén. Así que estamos felices y estamos contentos y estamos dispuestos, hermanos, a recibir palabra del Señor. Amén. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y yo creo por fe que el Espíritu Santo va a hablar en esta tarde. Tenemos una serie de temas que nuestro propósito ha sido enseñar a la iglesia el sistema de cómo Jesús preparó a sus discípulos. Y desde hace como un mes y medio estaba dando una serie de temas que llevan secuencia. Y comenzamos con el llamado de que Cristo nos hace a todos nosotros. ¿Se recuerdan? Y por ahí fuimos avanzando en nuestro estudio. Hoy este tema es muy bonito. Y yo espero que usted se goce con la palabra. Y el título de este tema es Supervisando la obra de Dios. Supervisando la obra de Dios. Jesús, hermanos, le dio mucha importancia a las reuniones que tuvo con sus discípulos después de que estos regresaban de las misiones a las cuales Él los envió. ¿Se recuerdan? El domingo pasado yo les enseñé de que Jesús envió a sus discípulos, los envió de 6 en 6, hermanos. ¿De cuántos? De 2 en 2. Los envió de 2 en 2. Y les dijo que cuando fueran por el camino, que no saludaran a nadie. ¿Se recuerdan? Que siguieran, que no llevaran equipaje, que no fueran como nosotros. Cuando nosotros vamos en nuestro viaje misionero, hermanos, a Senegal, esas maletas van llenísimas y de ropa adecuada allá al país, allá. Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos, no hagan eso. Y nosotros, hermanos, hacemos todo lo contrario. Entonces, ¿se recuerdan de todo eso? Bueno, cuando estos regresaban de su misión, Jesús tenía reuniones con ellos. Y sobre eso va a girar nuestro tema para que aprendamos cómo es que lo hacía el Señor. Entonces las reuniones tenían un propósito, un fin, y era corregir, ¿escuchó? Corregir los errores que se cometían compartiendo el evangelio. Como vamos a ver, los discípulos, hermanos, cometieron muchos errores, pero cuando regresaban y Jesús tenía reuniones con ellos, Él les instruía de mejor manera para que fueran mejor, para que fueran más efectivos. Y por eso es bueno, hermanos, que se nos corrija. ¿Está conmigo? Es bueno que se nos diga cuando estamos haciendo las cosas mal, para que mejoremos y para que, hermanos, hagamos mejor, hermanos, nuestra obra, nuestro trabajo. Eso lo vamos a aprender ahora. Bueno, punto número 1, el Señor pedía un reporte cuando llegaba. Vea lo que dice la Biblia. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6 y en el verso 30. Cada vez que los discípulos regresaban de una encomienda, venían con Él y le brindaban un reporte. ¿Está conmigo? Marcos 6:30. Leemos la escritura tal cual está escrita y honramos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Entonces los apóstoles se juntaron ¿con quién? Con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Note lo interesante del pasaje. Fíjese que nosotros solo leemos muchas veces los evangelios y no nos percatamos de estos detalles bonitos. Cuando Jesús los envió a predicar, les dio ciertas recomendaciones a ellos para que fueran más efectivos en la labor de la evangelización de aquellos pueblos, de aquellas ciudades. Pero cuando estos regresaban,
note lo que dice la escritura, que se juntaron con Jesús. Y dice, y le contaron. ¿Cuánto le contaron? Todo. ¿Escuchó, hermano? Le contaron todo, no algunas cosas. No, le contaban todo lo que había pasado en su viaje. Sí, gracias. Detalle por detalle. Y dice acá que también le contaban, ¿qué más? Al final del pasaje, lo que habían enseñado. No lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Entonces iban ellos, compartían el evangelio del reino, y cuando regresaban traían un reporte a Jesús, al líder, a la cabeza de ellos, y le decían: Señor, fuimos a tal lugar, y le contaban todo. Nos recibió una señora, la hubiera visto, Señor, no sé, tan amable quizás, ¿verdad? Y empezaban ellos a contarle todo lo que habían pasado, y luego le decían: y nosotros enseñamos esto, 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 esto y esto. Le contaban a Jesús hasta lo que habían enseñado. ¿Por qué creen ustedes que le contaban, perdón, hasta lo que habían enseñado? Correcto, para saber si habían hecho lo correcto, para saber si habían enseñado lo que Jesús quería que enseñaran. ¿Está conmigo? En un grupo tiene que haber, hermanos, una sola visión, un solo pensamiento. En esta congregación no pueden haber algunos que crean una forma, otros que crean otra forma, porque entonces no vamos a ser bendecidos. Tiene que haber unidad, hermanos, en el pensamiento. Miren lo que dice Lucas 9, verso 10, hablando de lo mismo, de los reportes que los discípulos traían. Lucas 9, verso 10. ¿Lo encontró? Lucas 9, versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron, oiga bien, todo lo que habían hecho. Y tomándolos, mire este verso lo que dice, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Dos cosas importantes vemos acá. La primera es que los discípulos le brindaban un reporte completo de todo lo que habían hecho, lo que ya explicamos en el verso anterior. Pero este verso añade un poco más de información para nuestra enseñanza. Está al final del pasaje. Este verso dice que Jesús se retiraba con ellos. O sea que después de que ellos estaban, hermanos, en la obra, trabajando y trabajando, era necesario retirarse, apartarse, dejar la gente y estar solos, descansando, ¿sí? Y organizándose otra vez para poder volver a salir y compartir el evangelio. Es bueno, son buenos los descansos, hermanos. Es bueno uno separarse un día, 2 días, estar en su casa tranquilo, relajado, y después volver a seguir con el trabajo de la obra de Dios. Es bueno. ¿Está conmigo? Ahora bien, note, vamos a ver solo 3 ejemplos de que Jesús les hacía correcciones cuando ellos les brindaban los reportes. Y esto es muy, pero muy interesante. Les va a encantar. Mire la historia de los 70. ¿Se recuerdan? Los envió de 2 en 2 y se fueron a predicar el evangelio del reino. Y cuando volvieron, venían locos de alegría. Venían supremamente contentos, felices, porque habían tenido éxito. Y vienen ellos y ocurre lo siguiente en la conversación. Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, verso 17. Mire lo que dice la escritura. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, le dijeron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10, 17. ¿Está conmigo? ¿Leyó conmigo? Señor, llegaron contentos. Mira, Señor,
venimos felices, venimos contentos porque mira, en nuestra predicación pudimos ver que aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Y venían felices, venían contentos porque habían visto la gloria de Dios en sus viajes. Habían experimentado el respaldo de Dios en su ministerio y habían tenido éxito. Y por eso estaban ellos felices y estaban contentos. Y creyeron ellos que Jesús, hermanos, les iba a decir: qué bueno, voy a hacer como un pedestal para que puedan estar ustedes ahí brillando. No, hermanos, Jesús, como escudriña los corazones, Él sabe lo que hay dentro de ellos allá en su corazón. Y viene Él, hermano, y les hace una pequeña observación. Pero antes es importante que veamos que los discípulos dicen: Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y es que el nombre más poderoso, el hombre más sobrenatural, el nombre de mayor bendición es el nombre de Jesús. No hay nombre como ese nombre, hermanos. No hay como Él. Es más, es tan poderoso ese nombre, es tan poderoso el nombre de Jesús, que en el libro de los Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. En ninguno, solo hay un nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y por eso cuando regresan los discípulos, dice: Señor, en tu nombre, no en el nombre de Juan, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de María, no en el nombre de ninguno, solo en el nombre de Jesús. Solo en tu nombre se sujetaban los demonios, les dicen ellos. Y entonces, hermanos, si el nombre de Jesús es tan poderoso que hasta nos salva, porque así lo dice Hechos 4:12. Ahora, note lo que Jesús les dice a ellos. Venían emocionados, yo me imagino que venían contentísimos. Y Jesús les dice en Lucas 10, verso 20. Miren lo que dice Lucas 10, verso 20. ¿Lo tiene? Me voy a saltar hasta el 20. Lucas 10, verso 20. Jesús les dijo: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, déselo fuerte al Señor. Nosotros los seres humanos nos conformamos con tan poco, hermanos. Si tocamos bien, que nos gusta como eso, como exhibirnos, ¿verdad? Que nos digan. Si predicamos bien, igual. Si hacemos cualquier cosa que hagamos bien, nos gusta sobresalir. Jesús dice: no, mira, aunque seas el mejor cantante, aunque seas el mejor predicador, aunque seas el mejor pianista, aunque seas el mejor de lo que sea, ¿sí?, no te alegres tanto. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en los cielos. Amén. Es la base, hermanos, es la base de la autoridad. Si está tu nombre ahí arriba, todos los demonios van a temblar. Pero si no está tu nombre arriba, por más que grites, por más que saltes, por más bien que cantes, no va a pasar nada. Así que como Jesús sabe eso, un momentito, muchachos, tranquilos, no se me emocionen tanto. Les voy a enseñar algo clave, algo fundamental en este día. Está bien lo que ha pasado, bendito el nombre de Dios por eso, pero hay algo mucho más importante que eso. Y lo más importante en este caso, hablando en el idioma de nosotros, Jesús le dice: mira, lo más importante es que sus nombres estén allá arriba. Entonces Jesús está corrigiendo un informe que traían ellos. ¿Lo vamos viendo? ¿Lo vamos viendo? Muy bien, qué bueno. La sanidad de un muchacho.
Mire esta otra corrección que Jesús le hace a sus discípulos. Es interesante, hermanos. Dice la Escritura que Jesús subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, se llevó a Juan y se llevó a Jacobo, se llevó a 3 de los discípulos y subió él al monte. Y estando en el monte, Jesús comenzó a orar. Y sucede que a la hora de estar orando él, dice que su rostro comenzó a brillar y sus ropas también. Fueron todas blancas, resplandecientes, y aparecieron con él Elías y Moisés, y una nube los cubrió, hermanos, y pasaron la noche en el monte orando. Cuando llegó el siguiente día, Jesús descendió con Pedro, con Juan y con Jacobo. Quiere decir que los otros, si estamos hablando de tres apóstoles, quiere decir que abajo en la ciudad se habían quedado 9 apóstoles, porque eran 12. ¿Estamos bien ahí? Entonces, estos 9 que estaban allí en la ciudad, a ellos les ocurre algo que me gustaría compartirlo con ustedes y les va a gustar lo que vamos a ver ahí. Vamos a ir a Lucas primero y luego vamos a ir a Marcos, porque Marcos da detalles que Lucas no los dice. ¿De acuerdo? Empezamos con Lucas. Lucas capítulo 9. Vamos a leer el versículo 37. Y voy a leer hasta el 42 porque ya después no quiero seguir leyendo a esta parte. ¿Está conmigo? Lucas 9, 37. Al día siguiente, o sea, aquí ya está hablando la Biblia de cuando ellos pasaron toda la noche en el monte, y luego al día siguiente, cuando amaneció, Jesús bajó, ¿verdad? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. 38. Y aquí vamos a ver cuál es el problema. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. 39. Y sucede que un espíritu, le dice, le toma y de repente da voces. Le sacude con violencia y le hace echar espumas, y estropeándole a duras penas se aparta de él. 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Los nueve que se habían quedado, Jesús estaba en el monte, pasó toda la noche les dije, con Pedro, con Juan y con Jacobo, y los 9 se habían quedado allí. Y a estos 9, este hombre le había traído a este muchacho, y ellos, según lo que leímos, no habían podido con el espíritu malo. Dice el verso 41. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús le reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Cité esta parte de la Biblia porque yo, cuando enseño, quiero llevarlos por un caminito donde vayan viendo los diferentes pasos que vamos dando. Primero les dije que habían pasado la noche orando, pero al siguiente día, dice Lucas, algo que Marcos no dice eso. Entonces, este pasaje nos sirve para ver que fue hasta el siguiente día que Jesús bajó. Y note lo que dice, porque ahora sí, hermanos, ahora a mí me gustaría que nosotros abriéramos bien nuestros ojos, porque es interesante cómo, mire, me gustaría que se preguntara primero, ¿cómo es posible si Jesús les dio todo poder y toda autoridad y les dijo, vayan de 2 en 2?
¿Se recuerdan? Y echen fuera los demonios y sanen los enfermos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Bueno, si ya los había llenado de ese poder y de esa autoridad, la pregunta, hermanos, es ¿por qué no habían podido? ¿Verdad? ¿Por qué no habían podido? Y ya vamos a ver que la Biblia nos va a explicar por qué no habían podido. Amén. Entonces, hermanos, nos vamos al Evangelio de Marcos. Nos vamos a Marcos, donde está la misma historia. Y hay ciertos detalles allí que no los tiene Lucas, pero es la misma narración. Y me parece interesante. Mire lo que dice Marcos capítulo 9, el verso 14. ¿Lo tiene? Marcos 9, 14. Fíjese cómo empieza Marcos. Marcos nos dice el siguiente día. ¿Se fijan? Mire, Marcos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Marcos no dice que era el siguiente día. Pero Lucas ya nos dijo que era el siguiente día. Entonces dice que había una gran multitud alrededor de ellos. Y menciona algo Marcos que Lucas no lo menciona. Y dice Marcos: y escribas disputaban con ellos. Parece, hermanos, miren, imagínense este cuadro. Jesús sube al monte con tres, ¿sí?, de ellos. Ya los mencionamos: Pedro, Juan y Jacobo. Y el resto se queda en la ciudad. Y entonces viene un hombre y les trae un muchacho endemoniado. Y ellos, por más que lo reprendían al demonio, el demonio no se iba. Y cuando ocurrió eso, según la escritura, que no lo dice Lucas, pero lo está diciendo Marcos, dice que los escribas, ¿qué hacían con los discípulos? Disputaban con ellos. O sea, y no que tiene, me imagino yo, y no que ustedes tienen poder, pues, ¿dónde está el poder que según ustedes tienen? O sea, vaya, sáquenlo. Y ellos no podían. Porque recuerden que los escribas eran contrarios al ministerio de Jesús. No, eso pasa muchas veces también hoy en día. Y no que son cristianos y miren, se enferman. Mira, les da el coronavirus a ellos también. Y no que son cristianos, pues. ¿Cómo que el Señor no los va a tocar? La gente se pone en esa actitud, ¿se han fijado? Bueno, eso no es nada nuevo. Eso siempre ha existido, hermano. Entonces dice acá que los escribas trataban de ganar ventaja en la discusión, argumentando quién sabe qué cosas. Y luego el verso 15 dice lo siguiente de Marcos 9: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. ¿Está conmigo? El 16. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, la pregunta fue a los discípulos de él: ¿qué disputáis con ellos? Verso 17. Hubo uno que le respondió de la multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y de ahí se recuerda la historia, ¿verdad? Lo que leía en Lucas, ¿verdad? Y se lo traje a tus discípulos y ellos no han podido expulsar el demonio. Entonces, ¿qué hizo Jesús? En el momento Jesús traerlo acá, ¿se recuerdan lo que leímos en Lucas? Y expulsó Jesús el demonio y entregó al muchacho a su padre. Ahora, allí pasó algo que los discípulos, hermanos, no se quedaron como tranquilos, como quietos, ¿verdad? Sino que los discípulos hacen algo. Los discípulos hacen algo y dice que en el verso 28, mire lo que hacen los discípulos. Este es un hecho que marcó la vida de ellos porque se preguntaban: bueno, ¿y por qué nosotros no pudimos, pues? Y dice en el verso 28 de Marcos 9, mire cómo se desarrollan los eventos. ¿Está conmigo? ¿Está viendo la escritura? Yo espero que usted la disfrute como yo la he disfrutado, hermano. Mire, cuando Jesús entró, ¿en dónde? ¿En dónde? En la casa.
O sea, dejamos el incidente en la calle que ocurrió, ¿se recuerda? Los discípulos, me imagino que avergonzados iban caminando con él, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué nosotros no pudimos? Entonces, cuando entraron en la casa, dice la Biblia acá, dice, y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, no en público. Mire la prudencia de los discípulos, educados, amén, educados. Le preguntaron aparte al Señor y le dijeron, le hicieron, perdón, la siguiente pregunta: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Pregunta válida, por supuesto. O sea, ¿cómo es posible que nos das todo el poder, toda la autoridad? Y bueno, y nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y no pasó nada. Queremos saber por qué nosotros no pudimos. ¿Está conmigo? El verso 29, Jesús les da una explicación. ¿Lo tiene? ¿Está listo para aprender? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¡Ajá! ¡Aleluya! Ahora sí han de haber dicho: ¡wow! Casi no oramos. Y ayunar, pues tampoco, ¿verdad? Entonces ahora entendemos por qué nosotros no pudimos. Entonces note que hay demonios que se van con facilidad, pero hay otros que se requiere del ayuno y de la oración. Yo creo fielmente que los discípulos aprendieron la lección. Yo creo que esos apóstoles, los 9, han de haber dicho: no me vuelve a pasar eso. Amén. No me vuelve a pasar. Voy a tomar un poco de agua, hermanos. Ahora voy a orar. Ahora voy a ayunar. Hermanos, cuando citamos a la iglesia a la oración, desafortunadamente es cuando menos personas vienen. Cuando los convocamos a una reunión de oración, casi a la iglesia, y estoy hablando en términos generales, no le gusta. Mucho menos cuando lo citamos para el ayuno. Y si supieran cuán beneficioso es, porque en algún momento nos va a tocar encontrarnos con un espíritu así de bravo, de fuerte. Y es allí donde vamos a desear haber orado y ayunado. Así es que es importante eso. Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque no oran y porque no ayunan. ¿Tenía poder y autoridad Jesús? Claro que sí. ¿Qué había pasado haciendo toda la noche? Aleluya. Había pasado orando en la nube. Había estado con Elías, con Moisés. Habían estado clamando, platicando. Hermanos, y aquellos de seguro en su casa, tranquilos. Claro. El siguiente día, hermanos, si hubieran tenido en aquel entonces, si en aquel entonces hubieran tenido el cable, quizás pasaron toda la tarde viendo su mejor película y cuando estaban cansados se durmieron, y el siguiente día, sorpresa, les llega alguien: aquí tengo un endemoniado, sáquenlo. Oh, claro, con gusto lo vamos a hacer. Fuera, fuera. ¿Dónde? No había poder, no había autoridad, porque no había oración. Amén. Es necesaria la oración. Yo creo que corrigieron ellos. Yo creo que sí. Punto número 3. Jesús aquí les enseña a los discípulos a no reprender a otros cristianos. A ver, esta lección debió haber sido bien penetrante para ellos y debió haber sido bien conmovedora a la vez, y a algunos le ha de haber costado entenderla. Pero es importante ver la forma en que Jesús
les explica a ellos. Cierto día estaban conversando con Jesús y de repente Juan le dice algo a Jesús que quiero que lo veamos. Marcos 9:38. Marcos 9, verso 38. ¿Lo tienen? Dice Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y entonces nosotros hicimos algo muy, pero muy inteligente, que tú vas a aplaudir nuestra actitud. Dice: y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué les parece, mis amados? Los discípulos van de dos en dos predicando el evangelio y sorpresa para ellos. Hay otro ya en el terreno de la evangelización. Hay otro predicando el evangelio del reino y echando fuera los demonios, y los demonios salían. Y cuando estos lo vieron, oye, ¿de dónde apareció? Este no es del grupo de nosotros. Este no es de la iglesia cristiana Fuente de Sabiduría. ¿Cómo se atreve a hablar en el nombre del Señor? Si nosotros somos los únicos, los discípulos, ¿verdad? Hermano, mire Juan tratando de, digo yo, ¿verdad? Señor, mira lo que hicimos. Y él esperaba de que el Señor, bueno, te felicito, Juan, yo, ¿verdad? ¡Qué bueno! No, malo. Por eso eran importantes las reuniones cuando regresaban de la misión, porque los discípulos tenían mucho que aprender. De igual forma nosotros tenemos mucho que aprender. Juan relata el incidente de un hombre al cual reprendieron, que realmente era un verdadero seguidor de Cristo. Era un verdadero seguidor. Por eso los demonios se le sujetaban. Por eso, hermanos, ese hombre tenía éxito. Y ellos aquí están mostrando un espíritu sectarista, ese espíritu tan feo, tan malo. ¿No han escuchado algunas iglesias donde solo ellos son salvos? Yo he visto muchas iglesias donde ningún otro es salvo más que solo ellos, hermanos. Nosotros estamos condenados, hermanos, para ellos. Y hay iglesias, solo ellos tienen la mejor Biblia, la mejor enseñanza. Todo lo mejor es de ellos. De ahí nadie más entra en ese círculo para ellos. Todos los demás estamos condenados, hermanos, para ellos. Bueno, me parece que ese espíritu ya, hermanos, comenzaba en los discípulos a funcionar. Así que, hermanos, note lo que Jesús le respondió. Estamos leyendo Marcos, el capítulo 9. Ahora el verso, vamos a leer desde el verso 9, del 39 al 40. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra de nosotros, por nosotros es. ¿Cuántos dicen amén? El que no es contra nosotros, con nosotros es. Y nosotros muchas veces nos encerramos en ese pequeño círculo. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Apocalipsis, que los redimidos, hermanos, los redimidos son millones de millones, son como la arena de la mar.
Y hay congregaciones que son bien pequeñitas y solo ellos son los únicos. O sea, no encaja eso con lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, Jesús está enseñando que aquí no hay lugar para el exclusivismo. No hay ni una iglesia exclusiva del Señor, hermanos. Dice acá, hermanos, los cristianos genuinos debemos de ser tolerantes, hermanos, porque mire, porque así como los dedos de nuestra mano, que ninguno es igual, todos son diferentes, pero pertenecen a la misma mano. ¿Sí? Entonces, de igual manera, hermanos, en diferentes lugares, en diferentes países, hay hermanos que también aman a Dios y le sirven a Dios de verdad, de corazón, como debe de ser. Entiendo que en estos días, hermanos, hay un flujo de muy malos servidores, aparentemente del Señor. No son de nadie, pero son como la cizaña que está allí. Yo entiendo eso. Pero hermanos, pero en diferentes partes del mundo también hay gente auténtica. Entonces viene el Señor y le dice: no se lo prohibáis. Y lo dice en tres pasajes que vamos a seguir leyendo. El Señor explica por qué y por qué. El primer pasaje, Marcos 9:39. Mire por qué no se lo tendrían que prohibir. Marcos 9:39. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis. Y ahí viene y dice: ¿por qué? Aquí va a explicar Jesús por qué. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. O sea, si Él está haciendo milagros y está hablando bien de mí y siempre habla de mí y con sus frutos manifiesta, ¿sí?, la vida de Cristo en su vida, no se lo puedes prohibir. Amén. Número 2, en Marcos 9:40. Vuelve otra vez. ¿Por qué? Dice ahí: porque el que no es contra de nosotros, por nosotros es. O sea, el hecho de que no sea miembro de esta congregación no quiere decir que no es de Dios. No. Si no es contra nosotros, dijo Jesús, por nosotros es. Y el 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Y luego dice: ¿por qué? Otra vez. Porque soy ¿de quién? De Cristo. De cierto os digo que no perderá su recompensa. El exclusivismo religioso está prohibido en el reino de Dios. Y Jesús hace una gran advertencia contra aquellos hermanos que realmente son piedra de tropiezo o juzgan a aquellos que vivimos en la fe del Señor. Porque hay gente que nos descarta, hermanos. No solamente nosotros, tenemos muchas otras iglesias. Solo ellos tienen la verdadera fe, la verdadera doctrina. Todo, solamente ellos y nadie más. Entonces note la advertencia que Jesús le sigue dando a los discípulos. Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se arroje en el mar. Imagínense la advertencia. Y hay gente que lo pasa esto como de largo. ¿Se recuerdan del apóstol Pablo? Pablo fue el hombre que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Y él estaba equivocado al principio. ¿Están conmigo? ¿Quién era Pablo? Según la Biblia, en Filipenses capítulo 3. Voy a hablar de Pablo. Filipenses 3. Filipenses 3, verso 5. Pablo dice: circuncidado al octavo día. Él era circuncidado al octavo día como la ley lo decía. ¿Linaje de quién? De Israel. Estoy leyendo Filipenses 3:5. No oigo esas páginas que le hacen así. Es que tenemos teléfono, me van a decir. Bueno, gloria a Dios. ¿Están conmigo? Es que quiero que lo lean, porque para que vean que lo que yo les digo está aquí. Filipenses 3, verso 5.
Pablo dice, mira, yo, hablando de él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo era? Irreprensible. Oiga bien, este hombre vio que a Esteban lo estaban apedreando, y dice la Biblia en el libro de los Hechos que él consentía, que él estaba de acuerdo, que él dijo, fantástico, mátenlo. Y a los pies de él le tiraron la ropa. Entonces, y él, lleno de celo, perseguía a la iglesia, creyendo que la iglesia estaba mal y que el que estaba bien era él. Entonces, fíjate, y ahora pregunto yo, ¿estaba equivocado Pablo? Correctamente, equivocado totalmente. Aunque era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice celoso, irreprensible, pero estaba equivocado. Mucha gente de esa que presume tener todo lo mejor, están muy equivocados, muy equivocados. Así que Jesús, hermanos, le da una cátedra a sus discípulos y le dice, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No pueden prohibirlo, que se predique la palabra. Pero hay gente que es exclusivista, solo ellos, hermanos, y nadie más. Qué terrible, hermano, pensamiento ese, ¿verdad? Creerse que uno es el único que sabe, el único que conoce. No es cierto. Mira Pablo cómo era, y aún así él estaba totalmente equivocado. Porque él, hermanos, si leemos el otro pasaje ahí, el verso 7, mira lo que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén. Todo, hermano, Pablo estaba muy confundido, muy equivocado. Así que, hermanos, Jesús está poniendo a sus discípulos, hermanos, en una situación donde deben ellos de tener un conocimiento amplio de lo que es el reino de los cielos. No, ustedes no son exclusivos. Siempre hay otros también que han creído en mí, aunque no estén ahí. Me recuerdan a Elías, hermanos. Elías estaba en una cueva y le habla el Señor. Y Elías, ¿qué hace allí? Y Elías dice: Señor, dice, siento un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Han derribado todos sus altares y a todos sus profetas han dado muerte, y solo yo he quedado. El Señor le dice: no, yo me he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas con Baal, le dice. O sea, Dios siempre tiene, hermanos, en todos lados, gente que lo ama, gente que lo quiere, gente que sabe, hermanos, servirle. Amén. Pero nosotros los seres humanos nos equivocamos. ¿Se recuerdan la samaritana? Señor, nuestros padres dicen que aquí debemos de adorar, y ustedes dicen que allá hay que adorar. ¿Y en dónde pues? Y Jesús le dijo: mujer, ahora viene y ahora es. ¿Se recuerda? Cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en ese lugar, no en el otro, donde quiera, pero en espíritu y en verdad. Amén. Así que no debemos de considerarnos exclusivos. Y por eso Jesús tenía éxito en sus reuniones. Y termino con esto. Hermanos, había regocijo en Jesús por los logros también obtenidos por los discípulos. No todo era regañarlos, hermanos. Había momentos bonitos, gratos. Por ejemplo, ahí cuando regresaron los 70, los instruyó bien, pero luego se gozó. Dice Lucas 10, 17 y 18. Vamos a ir terminando, hermanos. ¿Se recuerdan que volvieron los 70 con gozo? ¿Se recuerdan? Lucas 10, 17. Volviendo a los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18.
lo guardé para este momento. ¿Se recuerdan? Allá me salté hasta el 20, ahora lo leo. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? No es que Jesús, hermanos, haya tenido una visión de lo que pasó. No, hermanos, realmente estaba ocurriendo. Eso estaba ocurriendo realmente. Hermanos, el diablo tenía atada a toda esa gente. Pero cuando los 70 iban avanzando con la predicación del evangelio, esos demonios iban soltando a esa gente y esa gente iba siendo libre. Y el poder del diablo iba desapareciendo. Y Jesús dice, bueno, el poder y la autoridad que el diablo tenía, dice, cayó. O sea, fue derrotado. Es que el evangelio derrota todo lo que el diablo hace, hermanos. El evangelio lo cambia a uno, lo transforma a uno, lo hace diferente a uno. Aleluya. Por eso, hermanos, por eso Jesús, voy terminando, por eso Jesús dijo lo siguiente en el verso 21. Nos vamos hasta el verso 21 de Lucas 10. En aquella misma hora, Jesús, ¿qué hizo? Se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así a ti te agradó. Hay una enseñanza bonita acá. Dice acá que cuando volvieron los 70, el Señor de manera espontánea alabó en el Espíritu al Padre. Y en el griego dice que Jesús alzó su voz y dice que gestulando con gozo, o sea, hizo una expresión de gozo, como cuando nosotros, ¿han visto ustedes los jugadores cuando echan un gol? ¿Se han fijado? El jugador echa un gol y le hace y va, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Cada jugador tiene una expresión para celebrar. ¿Se ha fijado eso? Bueno, cuando Jesús dijo eso, te alabo, Padre, él hasta hizo un gesto, ¿sí? No sabemos cuál fue, pero según el griego, él gestulando con gozo, hizo un gesto con gozo, como por ejemplo cuando nosotros digamos que rifamos algo y usted se lo saca y dice yes, por decir así, por decir algo, ¿verdad? Oh, wow, usted salta, yes, qué bueno, ¿verdad? O yo soy el afortunado. Bueno, Jesús hizo una expresión de gozo. No sabemos si saltó, si gritó, no lo dice, pero dice que él hizo una expresión de gozo visible, hermano. En el griego así está diciendo. Y se gozó porque los discípulos habían regresado de la misión y habían tenido éxito. Concluyo. Jesús se regocijó por el éxito obtenido por sus discípulos. Jesús se regocija cuando las iglesias tenemos éxito, cuando las almas vienen a sus pies. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Está conmigo? Entonces, en todas las circunstancias hay gozo cuando la iglesia comienza a avanzar y avanzar y avanzar. Así es que les invitamos, hermanos, para que nos unamos y para que hagamos que esta iglesia vaya avanzando, para que Jesús, hermanos, allá en el cielo, Él pueda, hermano, hacer un gesto de gozo y pueda decir, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que mis hijos allá están haciendo su parte. Amén. ¿Está conmigo? ¿Quiere ponerse de pie? ¿Le gustaría ponerse de pie?